Muy buenas noches, Rocío, y sí estamos ya listas con Paola para abordar los temas de análisis de esta noche. Y uno de ellos tiene que ver con esa información o tal vez más bien desinformación que está circulando alrededor del impuesto de circulación desde hace algunos días. ¿Va a aumentar? ¿No va a aumentar? ¿Cuáles son las modificaciones al IPRIMA? Y para conversar sobre todo ello y aclarar sus dudas nos acompañan en esta oportunidad el licenciado Abel Cruz, quien es intendente de recaudación y gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria, y también el licenciado Abelardo Medina, quien es analista senior de ICEFI. Así que Paola tiene la primera pregunta. Buenas noches. Prácticamente a principios de este mes empezó a circular la noticia que por ese acuerdo número 23 de la SAT, el otro año vamos a tener incluso que pagar el doble de impuesto de circulación de vehículos. Yo quisiera que el intendente nos diga sí o no y por qué. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Y no. Bueno, resulta que la confusión parece que derivó de que desde hace 4 años, en el 2012, hubo una propuesta de reforma al impuesto de circulación de vehículos y en la cual la Administración Tributaria hizo una nueva valoración de la tabla. Y en ese momento, efectivamente, se duplicaba el impuesto. Sin embargo, el Congreso de la República, en un decreto posterior, vino y lo que generó fue una rebaja del 50%. Es decir, el Congreso de la República no anuló ese decreto, sino que le dio una rebaja del 50%. Entonces, creo yo que la confusión se derivó a que cuando publicamos la tabla, algunos medios tomaron la tabla per se. Y per se tiene el aumento como lo tenía hace 4 años. Porque es el vigente. Porque es el vigente. Pero también hay otro vigente que dice debe de cobrar el 50%. O tal vez me voy a tratar de explicar más. Si el carro tenía que pagar un impuesto de circulación de vehículos de 200 quetzales, ¿sí? La tabla dice 400, porque cuando se aplica el otro decreto que dice hay que darle la rebaja del 50%, paga 200, claro, que es lo que queremos que pague. Si nosotros sacáramos la tabla sin ese aumento, la tabla diría, mire, usted tiene que pagar 200, pero entonces me dice el contribuyente, pero como tengo derecho al 50% de rebaja, pago 100. Entonces el error fue que solamente se tomó la tabla sin hacerle la rebaja que por ley tiene otro decreto del 50%. Entonces, para tranquilidad de todas las personas que nos están viendo, van a pagar básicamente la misma proporción de lo que pagaron en el 2017. Exactamente. Y lógicamente cuando se habla en algunas noticias, decía, los vehículos últimos modelos pueden llegar a pagar hasta 10,000, que es donde todo el mundo se asusta, pero lógicamente eso ha sido así siempre. Sí, solamente que hay que aplicarle el 50% de descuento y entonces va a pagar 5. Tal vez donde pudiera haber de repente alguna variación es si el precio del vehículo nuevo se incrementó, pero eso ya es un tema de las distribuidoras. Sin embargo, prácticamente los precios en general de los vehículos se han mantenido en los últimos años, o sea que, pues para aclararle aquí a la audiencia, pues va a pagar prácticamente lo mismo que pagó el año pasado, y si su vehículo está en los 10 años que se va depreciando, va a pagar un poco menos. Abelardo, ¿en qué momento el precio que dé el importador puede afectar en un aumento del impuesto de circulación de vehículos? ¿Para qué carros se aplica eso? Bueno, básicamente el procedimiento que establece la ley del impuesto de circulación de vehículos es que la SAT tiene la obligación de consultarle a los importadores de vehículos para verificar cuáles son los precios de introducción. Entonces, ¿qué es lo que hace la SAT? Aproximadamente en el mes de junio de cada uno de los años le pregunta a los importadores y los importadores mandan el detalle de cuáles son los precios de los productos, de los vehículos que están. Por ejemplo, imaginemos un vehículo de una marca X, de un modelo tal, el importador le manda a decir, mire, el precio de este vehículo en el mercado actualmente es este valor. Entonces, se lo manda a la SAT
y lo único que hace la SAT es que lo mete dentro de su base de datos y obviamente a partir de ese valor es que hace el cálculo del impuesto de circulación. O sea, los cambios en la valoración deben estar debidamente respaldados, los cambios que hace la SAT, por supuesto, debidamente respaldados con la información que les mandó la gente de la importación de vehículos. En cuanto al IPRIMA, para también informar a los importadores de vehículos. Sobre esto también se hablaba de algunas modificaciones. ¿En qué consisten? Ok, y qué buena la pregunta. Son dos impuestos. Impuesto sobre circulación de vehículos es el que acabamos de hablar y es el impuesto que anualmente paga un contribuyente debido a que su vehículo circula. En cambio, el IPRIMA es un impuesto a la primera matrícula y este fue diseñado precisamente para diferenciar el vehículo usado del nuevo, porque el vehículo nuevo, como viene con un valor ya declarado y es de agencia, ahí viene y ahí se le hace su cobro de primera matrícula. Pero el vehículo usado, donde del total, hasta ahorita, si no mal recuerdo, del total de vehículos negociados, o sea, la primera matrícula de este año, el 85% son vehículos usados. Entonces el IPRIMA va más direccionado a los vehículos usados. El contribuyente trae su vehículo que compró en X país y cuando llega a la frontera, ahí le hacen una declaración de valor. Y para eso existe el IPRIMA. Ahora, esta tabla, lo que hicimos ahora fue que tratamos de utilizar precios más reales, porque lo que se está dando es que la tabla, hoy todavía vigente, o sea, si hoy trae su vehículo un importador, todavía aplica resulta que la tabla 2016 van a ver que los precios son muy altos. Entonces viene el contribuyente que tiene todo el derecho de decir, mire, pero es que aquí está mi factura, y mi factura dice mucho menos que lo que dice la tabla. Entonces, en ese sentido, ahora nuestros técnicos de la SAT sugirieron que había que aplicarle cerca de una depreciación entre un 40 y un 42%. O sea, de los precios originales de la tabla 2016, la tabla 2017 tiene 40 a 42% menos de valor. O sea que se paga menos el otro año por el IPRIMA. La tabla de valor que te sirve de referencia tiene hoy un 42% menos. Esperamos nosotros con eso que el importador, cuando entre a la aduana, acepte el precio de la tabla. Ya. Igual, el importador sigue teniendo el derecho de decir, pero mire, mi vehículo vale todavía menos. Sin embargo, consideramos que con esta rebaja se va a acercar mucho al precio comercial. ¿Y eso les beneficia o en algún momento se podría decir que les puede perjudicarles, sobre todo para quienes dicen, mire, mi vehículo todavía ni siquiera llega a ese precio, sino me costó mucho menos de ese valor? Básicamente hay que recordar este elemento. El impuesto a la primera matrícula surgió como una alternativa para la eliminación de los derechos arancelarios. Si ustedes se recuerdan, antes todos los vehículos cuando entraban pagaban DAI. Ahora ya ninguno de esos vehículos paga eso, sino que se transformó en el impuesto a la primera matrícula. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Pasa todavía, por supuesto, en las aduanas, que básicamente el importador traía su vehículo y su facturaba, creaba una serie de facturas fantasmas y reportaba cualquier valor. Antes de que la SAT y Guatemala se incorporara a la OMC, la SAT tenía la facultad de ajustar y ponerle al importador el precio del vehículo que él consideraba, a partir de algo que se llamaba el libro azul. Cuando se creó el impuesto a la primera matrícula, lo que se creó es un precio de referencia, en donde aquellas personas que no traigan la documentación, no traigan la factura, no traigan los mecanismos de pago, se ven obligados a utilizar como referencia la tabla que está. Lo más probable, yo entiendo el cambio que hizo la SAT en este caso, tratando de que los importadores utilizaran la tabla. Yo no lo creo que vayan a utilizarla. Creo que van a seguir facturando y van a seguir presentando los valores como lo han venido haciendo históricamente. Si la utilizaran, el impacto para el contribuyente, ¿qué sería? Terminaría pagando un poco más. Terminaría pagando un poco más.
Pero la previsión, según usted, sí, es según la tabla de... Es simple, si yo soy importador de vehículos ¿Quiere usted el mejor? la tabla me dice que el vehículo va a tener un precio de referencia de 50,000 quetzales, pero yo le puedo demostrar a la SAT que me costó 25 o 20, incluyendo el flete y todo lo que querramos, le voy a presentar la factura. Entonces yo sigo pensando de que aún con la buena intención de la SAT, de todas maneras seguiremos viendo recaudación similar porque van a seguir utilizando las facturas. Ni tampoco va a tener un impacto sobre el parque vehicular, que era lo que algunas personas vieron con buenos ojos y dijeron posiblemente eso pudiera controlar. Esto no tiene ningún impacto sobre el parque vehicular. A ver, hizo una mención muy importante. Ahorita Guatemala tiene un parque vehicular que está creciendo a toda velocidad, pero aproximadamente especialmente de motos. El 85% de los vehículos son vehículos que tienen 10 años o más. Entonces, nos debiéramos preocupar no solo por el impacto que tiene en el tráfico, que lo sufrimos todos los días, sino en el impacto que ya está causando sobre el medio ambiente, porque estamos hablando de mucha contaminación. Señor Intendente, hay otros cambios, y uno de ellos tiene que ver con que aparentemente en 2018, usted nos confirmará, va a cambiar las placas y la tarjeta de circulación. ¿Es esto así? ¿Y por qué es que se va a realizar y en qué consiste el proceso? Ok, vamos paso a paso. Ahorita en el 2016, recordarán ustedes que tuvimos un pequeño problema con la existencia de placas de moto, ¿sí? Ese ya lo resolvimos. Ahorita está en curso una licitación para comprar más placas de moto y más placas de vehículos. Esta licitación esperamos nosotros que termine el otro año, y el otro año tendremos nosotros suficientes placas para cubrir el año 2017 y el año 2018. Esto nos da tiempo para pensar si en el 2017, finales del 2017, estaríamos tomando nosotros la decisión, si ese fuera el caso, de posiblemente hacer un cambio generalizado. ¿Por qué? Porque el quinquenio de placas, si ustedes se dan cuenta, es 2004. Entonces, todavía lo estamos analizando, no es un hecho, sino que debemos de analizar si eso nos sirve para hacer un ajuste del parque vehicular, tener información más certera, más actualizada. Ya no habrían 2, 3 clases de placas, recordarán ustedes, pero por otro lado, consideramos que debemos de estudiar el incorporar ya otra clase de tecnología. Ahí le vamos a preguntar cuál, y que nos hable del parque vehicular, porque también creo que le interesa a la audiencia cómo está conformado ahorita. Solo nos vamos a ir a un pequeño corte, porque ya nos están llamando la atención por eso, y al volver vamos a volver con ese tema y también a conocer sus comentarios en redes. Quédese con nosotros. Y continuamos acá aclarando sus dudas acerca del impuesto de circulación y del IPRIMA. Vamos a conocer sus opiniones en redes o preguntas con Rocío Lazo. Gracias, Carmen. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua y no se olvide de participar con el hashtag a las 8:45. Tenemos ya la opinión de Ana, quien nos dice, pero solo para nosotros, se refiere a los impuestos. Los amigos de Jimmy quedan exonerados. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Carmen y Paola. Muchas gracias, Rocío. Así que seguimos nuestra conversación y hablábamos sobre las motocicletas hace un momento. Todo esto que habíamos visto, mencionaba el intendente, que es porque tenemos un parque vehicular conformado mayoritariamente por vehículos y un mínimo porcentaje son motocicletas. Creo que un 85 y un 15%. En el caso de los vehículos, son vehículos usados, solamente un 15% son vehículos nuevos. Pero sucede completamente lo contrario en el caso de las motocicletas. Con lo cual, entonces, la carga del impuesto está sobre quienes tienen un vehículo de 4 ruedas, intendente. No, te aclaro. ¿Es así? Te aclaro. Más o menos el parque vehicular en Guatemala es como de 3 millones de vehículos. Ahora, entendido vehículo, motocicleta, y entendido vehículo también, vehículo 4 ruedas. La proporción se está acercando, es casi la mitad. ¿Motos sí o de 4 ruedas? Así es, increíblemente. Por eso fue que nos quedamos sin placas de moto este año,
porque se están vendiendo aproximadamente 12.500 motocicletas al mes. Al mes. Al mes. Entonces, el parque vehicular de motocicletas consideramos que el otro año ya va a alcanzar al de vehículos. Es decir, ahorita la proporción es un poquito menor. Más o menos habrán 1.600.000 vehículos y más o menos hay 1.400.000 motocicletas. Ahora, en este año, de total de vehículos que se compraron, o sea, nuevos o que entraron rodados, de esa totalidad, 85% son usados. Del 100% de motos que se han comprado este año, es al revés, 85% son nuevas. ¿Ya? Entonces, y recuérdense también que el impuesto de motocicletas, ese sí es más fijo, 150 quetzales. ¿Ya? En cambio el de vehículos sí varía. ¿Ya? Modelo, y por otro lado, lo hablábamos aquí con Abelardo fuera de cámaras, el gran problema de motocicletas es que la morosidad es altísima. Entonces compran la moto, pero no pagan el impuesto de circulación de vehículos. ¿Ya? Entonces, los dos parques vehiculares tienen características, digamos, distintas y tratos distintos. ¿Y de cuánto es la mora más o menos comparado con los vehículos? Esto es bien interesante porque cabalmente con Abel platicábamos hace un momento que desde hace muchos años se ha estado discutiendo que el registro fiscal de vehículos no debiera estar dentro de la administración tributaria, sino debiera estar en el registro de la propiedad o en las propias municipalidades. El problema es que como la SAT no tiene un cuerpo de auditores que se dedique como la policía a parar vehículos, entonces simplemente el número de personas que deja de pagar el impuesto de circulación de vehículos va creciendo. De acuerdo a los últimos datos que teníamos, aproximadamente un cuarto de los vehículos, 25%, no está pagando el impuesto de circulación y la mayor parte son motos, ¿verdad? Entonces, sí es como ustedes decían, que la mayor parte de las personas que pagamos el impuesto de circulación de vehículos somos los que tenemos un vehículo de 4 ruedas. Intendente, ¿cuál es la meta suya con el impuesto y a qué puede usted aspirar de aportarle recaudación a la SAT con todo el parque vehicular? Son dos datos. Uno, nosotros para el otro año esperamos por impuesto de circulación de vehículos llegar a cerca de 790 millones de quetzales. Y por el IPRIMA cerca de 1.100 millones. ¿Eso es en total o más los 700? O sea, los 1.000 y pico más los 700 de impuesto de circulación. O sea que de las dos tablas esperamos generar nosotros el otro año unos 2.000 millones. ¿De la meta de recaudación qué porcentaje es? La meta son 57.000, casi 58. Si son dos, vendrá siendo un 4%. Pero ahí está tomando en cuenta la morosidad en las esto es impuesto. No, esto es el impuesto. Impuesto de circulación. Es el impuesto de circulación de vehículos y el impuesto de primera matrícula. ¿Y qué pasa si los motociclistas no le pagan el impuesto como usted lo tiene previsto? ¿A cuánto puede usted...? Es que aquí está considerado, nosotros las estimaciones las hacemos sobre la base de los que pagaron, ¿sí? Y aparte de eso tenemos una política de acción por parte del Departamento de Cobranzas y Morosidad. O sea, sí vamos tras ellos, pero como decía aquí Abelardo, es más difícil porque aquí es el contribuyente en lo particular. Algunas acciones que nos han ayudado y que a veces no le gustan a la población es que a lo mejor ustedes necesitan facturas y cuando llegan a la SAT les decimos, mire, fíjese que no le puedo autorizar facturas. ¿Y por qué? Porque está moroso en vehículos. ¿Ya? Entonces, ahí obliga... Aprieta por otro lado. Y otras veces también lo que ha sucedido es que no hacen el traspaso y resulta que el moroso es a quien usted le vendió el vehículo. Por eso es importante hacer los traspasos. Señores, muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Licenciado Medina, muchas gracias. Señor Intendente, también muchas gracias. Muy felices fiestas ya anticipadas. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a un corte. Volvemos con otro tema de suma importancia que es el Código Único de Identificación que va a cobrar vigencia a partir del 1 de enero. Los diputados no se reunieron para postergar esta decisión. ¿Cómo afecta, cómo impactará su vida cotidiana? Quédese con nosotros.